damos inicio a esta conferencia y entrevista que ha sido preparada con el propósito de informar a la audiencia acerca de una posición política que reconoce a Dios. También será un espacio para platicar algunos asuntos de actualidad que nos interesa a los mexicanos. Reconocemos que los asuntos políticos no están desconectados de nuestra confesión cristiana, por el contrario, refleja nuestra lealtad a Dios. Así que en esta tarde vamos a estar hablando acerca de estos temas de política, también de economía, sin lugar a duda, por el perfil del doctor Adolfo. Así que sean bienvenidos los que ya están conectándose. Les invitamos a que compartan también esta transmisión a otras personas para que ellos también se unan y sean edificados a través de estas pláticas, esta charla que tenemos el día de hoy. También doy la bienvenida al doctor Adolfo García La Sierra, quien estará compartiendo esta conferencia y estará también respondiendo las preguntas que se formulen. Bienvenido, doctor Adolfo, a este espacio. Es un gran honor contar con su presencia. Gracias. Buenas tardes. Bienvenido, doctor. Gracias. También en este espacio participa el licenciado Carlos Cebreros, quien forma parte de este equipo de trabajo y estará igualmente moderando esta actividad. Licenciado Carlos, sea bienvenido también a este espacio. Gracias. Saludos a todos los que nos están viendo, ¿verdad? En la red de Face. Ya veo aquí, me están mandando mensajes que ya están. Ya se están conectando. Sí, sí. Excelente. Y también un reconocimiento, agradecimiento al ingeniero Eliel Morales, quien hace posible este espacio. Él está en la parte técnica. Muchas gracias, Eliel, y bienvenido también a este espacio de transmisión. Sí, y un sí. servidor, Saúl Rodríguez, quien también estará moderando esta actividad. Bueno, de manera muy rápida les explico la dinámica. Tendremos una parte de exposición de parte del doctor Adolfo García, y posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Incluso si ustedes como audiencia tienen alguna pregunta, pueden formularlo y tendremos un espacio para también dar oportunidad a las preguntas que ustedes formulen y las pongan allí en el en vivo. Así que sin más preámbulos, sean bienvenidos y doy espacio al licenciado Carlos Cebreros para que haga lo conducente. Adelante, licenciado. Sí, gracias, pastor Saúl. Quiero presentar al doctor Adolfo García de la Sierra Guajardo. El doctor Adolfo García de la Sierra Guajardo realizó sus estudios de licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Donde obtuvo el grado en 1982. Obtuvo el grado de maestro en filosofía en la Universidad de Stanford, California, dentro de un programa especial de filosofía de la ciencia. Recibió el título de doctor en filosofía en la misma universidad en 1986, con una disertación sobre los fundamentos lógicos, matemáticos de la teoría del valor-trabajo. En 2015 recibió el grado de doctor en teología por el Seminario Teológico de Edinburgh, Texas. Fue profesor e investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, desde 1986 hasta 1993, investigador y profesor de teoría económica, microeconomía en el CIDE de 1993 a 1998, y ha sido profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana de 1998 a la fecha, donde ha impartido múltiples cursos de lógica, filosofía, economía, historia de México y administración pública. También es miembro fundador del Instituto de Filosofía de la misma universidad, establecido en 2002. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores
desde 1987. Además de un libro sobre los fundamentos lógicos de la teoría del valor-trabajo, una antología de filosofía de la religión, un libro coordinado de la filosofía, de la lógica y el Fichte del 90º aniversario de Patrick Super. El doctor García de la Sierra ha publicado más de 100 artículos y capítulos en revistas y libros internacionales especializados de filosofía o economía. Ha impartido una multitud de conferencias en México, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Perú, Argentina, Chile y casi todos los países de Europa. Recientemente apareció publicado en la editorial Routledge de Oxford, Inglaterra, un libro suyo sobre los fundamentos y metodología de las teorías económicas, de A Structuralist Theory of Economics. Sus principales campos de interés son la filosofía y la teología cristianas, la filosofía y metodología de la economía, la filosofía de la religión, la filosofía política y la teoría de la administración pública. Bien, por ya muchos saben y hemos leído sus traducciones de la biblioteca también de filosofía cristiana. Entre ellos el libro más conocido es del Raíces de la Cultura Occidental, el de Política y Academia Escriturales, el de Incredulidad y Revolución, ahí hizo una revisión, ¿verdad? Muy buena, y otros libros más, las últimas traducciones, el mito de la neutralidad religiosa, y el más reciente, el que tiene algunos días o meses, es la nueva crítica del pensamiento teórico, que por ahí ya está circulando. Bien, y en efecto, un paréntesis, un comercial, el día 7 de agosto va a estar con nosotros el doctor Adolfo hablándonos de esta traducción. Va a ser una presentación de esta traducción y nos van a acompañar algunos que han estado estudiando este libro. Bueno, además ha estado dando conferencias en la Cámara de Diputados, el doctor Adolfo, en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Y en muchos foros y simposios que hemos organizado, ¿verdad? Siempre ha sido nuestro ponente, junto con otros expositores internacionales. Él es miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Bien, pues hay mucho que hablar en su currícula, bastante, es muy amplia, pero ahorita nada más así, de manera general, esta semblanza. Bien, pues quiero darle la palabra al doctor Adolfo García de la Sierra Guajardo para que nos dé su exposición, ¿verdad? Cultura política reformada. Adelante, doctor Adolfo. Buenas tardes a todos. Pues este es un tema muy importante y yo creo que es muy pertinente y muy, pues sí, muy pertinente sería la palabra, dada la situación que se está viviendo, no nada más en México, sino en todos los países de habla hispana, incluyendo España, y ahora hasta Estados Unidos, aparentemente, donde parece que las fuerzas del populismo de izquierda están al alza, ¿verdad? Por alguna extraña razón, ya sea Argentina, ya sea, no digamos Venezuela, obviamente, pero Nicaragua, en casi todos los países de Hispanoamérica y también en España, está a la alza esta forma de pensar y de ver la política, que es una forma de izquierdismo. A mí me llama la atención esta tendencia que tienen los hispánicos, pues,
a inclinarse hacia esa visión del mundo, a esa visión de la política, pues dado el fracaso tan rotundo que ha tenido en los países donde se trató de instaurar, o donde se ha instaurado más bien, ¿verdad? Donde se logró instaurar. Particularmente en la Unión Soviética, lo que fue la Unión Soviética, Rusia y las repúblicas socialistas, la famosa URSS. Yo he estado en Europa Oriental, en Polonia, por ejemplo, y la gente está verdaderamente, odia ese sistema, ¿no? Odia el socialismo, odia el izquierdismo, odia el populismo, y más bien piensan en regímenes de otro corte, mucho más, lo que se llamaría vulgarmente de derecha. Vamos a discutir un poco ese término ahorita. Si a los polacos tú les hablas de socialismo, pues casi te linchan, ¿no? Sufrieron mucho bajo ese sistema. Y si lo vemos en América, pues Cuba es un verdadero desastre. La gente vive prácticamente en la miseria, racionada, sin libertades. No pueden emprender nada, un negocio. Están totalmente bloqueados y vetados por el gobierno. Solamente el Estado tiene derecho a tener empresas, ¿no? Y a organizar la producción. Y pues es vivir en la pobreza todo el tiempo, sin ninguna capacidad de iniciativa, no se te permite ninguna iniciativa individual. Pero hay gente a la que le gusta eso, ¿no? El 99.9% de la población vive en la miseria, y los aparachiks, que son una pequeña élite, pues viven como jeques árabes, ¿no? Por ejemplo, el hijo de Fidel Castro, pues trae un yate de millones de dólares y se dedica a pasear por todo el mundo, disfrutando las mieles de una riqueza es enorme, ¿no? Pero ese es el sistema. Venezuela es otro caso donde la gente ya prácticamente anda en la basura tratando de coger algo para comer, pero no sé por qué el afán de los hispánicos de meterse en ese sistema, ¿no? Una enorme simpatía hacia esa forma de economía y de gobierno que nada más lleva a la opresión y a la miseria. Y bueno, México ha estado al borde de esta situación. El presidente de la República insiste en que él no va en esa dirección, pero pues muchas de sus políticas definitivamente sí son estatizantes, como la novedad que es la estatización de la distribución de las medicinas en la República Mexicana por una empresa estatal que se va a crear ex profeso. Entonces, bueno, creo que es una coyuntura muy delicada la que estamos viviendo en nuestros países. Y además hay gente que piensa que si tú propones algo diferente de esto, entonces no tienes absolutamente ninguna posibilidad de ganar ninguna elección. O sea, la gente no te va a apoyar si tú propones algo que no sea precisamente el izquierdismo y el populismo, ¿no? Me lo han dicho alumnos en mis cursos de administración pública, me han dicho, bueno, es que es suicida que un partido político o que un movimiento político no se declare de izquierda. Entonces, ser de izquierda es así como de cajón, es prácticamente obligatorio. Y por eso nosotros vamos contracorriente, porque nosotros no somos de izquierda. Ahora, nos van a endilgar obviamente el título de derecha, pero antes de que nos lo endilguen, vamos a ver qué es lo que sí somos. Y ya que nos endilguen lo que quieran, pero por lo menos que entiendan cuál es nuestra posición. En primer lugar, nuestra posición es la soberanía de las esferas. Nosotros partimos de esta visión cristiana, que es la soberanía de las esferas, conforme a la cual el Estado tiene un lugar, la economía tiene un lugar, la familia tiene un lugar, la empresa tiene un lugar, la escuela tiene un lugar. Se está parando. Pero entonces, ¿cuál es nuestra visión del Estado? Ok, de repente. Sí, adelante, doctor, porque se estaba cortando un momento, pero adelante. Adelante, sí, ya volvió a jalar el internet. ¿Cuál es nuestra visión, pues, del Estado? Es un Estado limitado, poderoso, eso sí, pero limitado. ¿Cuáles son sus funciones para nosotros del Estado? La primera es la seguridad.
y la justicia pública. Entonces, el Estado debe hacerse cargo de la seguridad, debe hacerse cargo de la justicia pública y de dirimir situaciones que no pueden ser resueltas mediante contratos privados, ¿sí? A veces, por ejemplo, las herencias, que es una cuestión civil, no se pueden dirimir entre los interesados y por eso el Estado tiene que intervenir, porque ahí no, un contrato privado no, muchas veces no resuelve el problema de cómo repartir una herencia. Estoy dando nada más un ejemplo. Hay muchos casos de esos en donde los contratos privados no logran resolver el conflicto, entonces ahí tiene que intervenir el Estado. En la parte privada, desde luego, y desde luego castigar el delito, porque no en vano lleva la espada. Para nosotros es muy importante un Estado poderoso y bien armado, que no va a tolerar ejércitos particulares, de nadie y de ningún tipo, ¿sí? Llámese Ejército Zapatista o llámese Cártel Jalisco Nueva Generación, no pueden existir ejércitos paralelos dentro del mismo territorio de un Estado. Ese es un principio fundamental para nosotros. Entonces, bueno, sobre advertencia no hay engaño, que quede claro desde ahorita, esa es nuestra posición. Solo va a haber un ejército, que es el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. Punto final. Y cualquier grupo privado que quiera erigirse como ejército va a ser perseguido y aniquilado. Porque ese es el deber fundamental que Dios le ha asignado al Estado. Y no hay que tener miedo de decirlo, porque ya, repito, no somos de izquierda y no estamos tratando de quedar bien con nadie, absolutamente, más que con Dios, ¿sí? Punto número 1. Punto número 2. El Estado se tiene que hacer cargo de los bienes públicos, bienes que el mercado no asigna eficientemente, como el alumbrado público, obras de infraestructura en general, que no se pueden manejar de manera privada, sino que son de orden público, precisamente. Entonces ahí es donde el Estado tiene que intervenir poderosamente, resolviendo externalidades, como por ejemplo la contaminación ambiental. Las empresas privadas no tienen incentivos generalmente para limpiar su propia contaminación que ellas mismas generan, ¿sí? No tienen incentivos. Entonces ahí el Estado tiene que intervenir para resolver la externalidad. Hay muchos ejemplos en teoría económica de esto, ¿no? Bueno, otra tarea que puede tener el Estado es la asistencia pública. Puede haber casos muy graves de indigencia o simplemente de situaciones imprevistas, actos de Dios, como se dice, ¿verdad? Como un terremoto, en donde sí es necesario, obviamente, que el Estado tenga alguna intervención para paliar, para ayudar a las personas, a los ciudadanos a resolver el problema, los efectos, ¿verdad? Y bueno, el Estado no es un predicador del Evangelio como se hace en la iglesia, ¿verdad? El presidente de la República, cuando le habla a la gente, pues no está en función, no está en el sermón dominical. ¿Eh? Es confuso pretender que está en el sermón dominical, pero eso no quiere decir que el Estado no predique el Evangelio. Lo que pasa es que se predica con el ejemplo, ¿verdad? Se predica con el ejemplo. Y el principal ejemplo es no promover agendas inmorales y que van en contra de la ética o la moral judeocristiana. Entonces, un gobierno verdaderamente cristiano no va a promover el aborto, no va a promover la eutanasia y no va a promover la agenda LGTB, elevada al cuadrado o como la quieras llamar, ¿sí? Esto no quiere decir que va a perseguir a las personas que tienen preferencias sexuales diferentes. Vamos a respetar a todos. Vamos a respetar absolutamente a todos. Los gays, los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, son personas que merecen respeto y el Estado no tiene nada que hacer ahí metiéndose con ellos. Pero eso no quiere decir que vamos a promover la agenda LGTB o que vamos a izar la bandera LGTB en las instalaciones públicas. Yo creo que es ahí donde está grave, es una grave confusión. Nadie se opone a los derechos de esas personas, a sus libertades. El Estado no tiene por qué intervenir en la moral privada, pero tampoco promover la inmoralidad. Y yo creo que esto debe quedar bien claro. Nosotros no somos enemigos
de estas personas, ni los vamos a molestar, ni a perseguir, ni a nada. Un gobierno cristiano no se mete a molestar a esas personas. Simplemente no promovemos esa agenda y ya, eso es todo. Y estamos en contra claramente de la pederastia, ahora y siempre. Entonces, nada de que vamos a avanzar hacia la pederastia tampoco, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto importante de un gobierno cristiano. Y no es porque sea un gobierno moralista, ¿sí? No vamos a estar promoviendo el catecismo menor en las escuelas primarias, aunque no estaría mal. De hecho, en España hay algún acuerdo, no exactamente así, pero sí parecido. Incluso en las escuelas públicas se enseña religión, se enseña catecismo, y se enseña el catecismo católico romano y también el catecismo evangélico. Pero lo que pasa es que en España los evangélicos sí tienen un acuerdo de qué clase de cursos de religión van a dar en las escuelas públicas, y entonces no son obligatorios. Si tú quieres que tu hijo vaya al curso de catecismo evangélico, pues le avisas a la escuela que sí quieres que vaya, y si no quieres que vaya ni a ese ni al católico, pues entonces les avisas que no quieres que vaya a los cursos de catecismo y todo el mundo contento. O sea, tampoco es imposible en un momento dado tener cursos de religión en las escuelas si se hace de manera correcta y consensuada con todas las fuerzas del país, de una manera correcta, de una manera consensuada, ¿verdad? Pero jamás imponiendo ninguna fe. El Estado no debe imponer absolutamente ninguna religión. Un Estado cristiano reformado o de corte reformado o reformacional, si se prefiere, no se mete a promover ninguna fe entre las personas, ¿sí? Sino que va a defender a capa y espada la libertad religiosa. Eso es muy importante, defender la libertad religiosa para todos, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra visión del Estado, básicamente. Entonces, es un Estado limitado, ¿verdad? No pretende hacer todo ni meterse absolutamente en todo, pero sí generar condiciones para una economía competitiva. Tendría que combatir el capitalismo de compadres, el capitalismo de amigotes, ¿verdad? El mercantilismo, y más bien favorecer la competencia entre las empresas, el desarrollo tecnológico, las energías limpias, y sí, fuera Pemex y fuera la Comisión Federal, ¿sí? Para nosotros la esencia nacional no es el chapopote, ¿sí? Ni tampoco la energía eléctrica producida con carbón y combustóleo al estilo del siglo XIX. Para nosotros esa no es la patria, ¿sí? La patria está en la justicia pública, principalmente, ¿sí? En la gente, no en el chapopote. Entonces, que haya empresas que compitan y produzcan energía. Nosotros no necesitamos que el Estado produzca energía, y eso de la soberanía energética es una fantasía que le va a costar caro a este régimen, pero no quiero hablar de eso. Estoy hablando nada más de nuestra visión de lo que debe ser el Estado. Entonces, nosotros no queremos empresas paraestatales para nada, ¿sí? Para nada. El petróleo, según la Constitución, es propiedad de la nación. Bueno, pues que las empresas privadas nos paguen impuestos por extraerlo y procesarlo, pero no tiene por qué ser una empresa del Estado. Entonces, privatización absolutamente de todo, eso sí seguro. No nos interesa que el Estado tenga empresas, porque no es función del Estado tener empresas. Ese no es su llamamiento. Y bien, grosso modo, pues, esta es nuestra visión del Estado, y ya sé que van a decir que es muy impopular, pero estoy seguro de que hay mucha gente en este país que está de acuerdo con esta visión. Y nosotros vamos a sustentarla, ¿verdad? Y vamos a convencer a los que sueñan todavía con un Estado papá que eso no tiene viabilidad histórica. Entonces, bueno, grosso modo, esta es la visión que creo que deberíamos de defender los que partimos de una visión reformada de la política. Muchas gracias, doctor, por esta claridad en su exposición. En estas palabras resume en gran medida la visión que está guiando esta organización de acción política cristiana y lo que venga posteriormente ya como tareas propiamente en la agenda política. Y yo creo que, como bien lo menciona, muchas personas están en ese mismo canal, pero como ahora
consideran que la visión de izquierda es lo más popular, bueno, siempre quizás estén confundidos en esa situación, ¿no? Bien, vamos a pasar a los espacios de preguntas como anunciaba al inicio y recordándole a la audiencia también que pueden hacer sus preguntas y vamos a seleccionar algunas para que se pueda hacer en este mismo espacio, así que si tienen alguna pregunta lo pueden hacer también. Doctor Adolfo, dada su capacidad no solamente en este asunto de política que nos ha hablado, sino también su formación como economista, y acabamos recientemente de leer su currículum en ese sentido, ¿cuál cree usted que sea el impacto económico por toda esta situación de pandemia que estamos viviendo? El impacto aquí en nuestro país, aunque a nivel global puede tener también repercusiones, pero un análisis de manera somera en relación a lo que vamos a vivir en nuestro país. Bueno, está bien claro que a nivel global la situación es muy grave, ¿verdad? Ha caído el PIB. Y el PIB es una medida importante, digo, puedes tener otras también, pero el PIB es básico, no podemos eliminar el PIB como una forma de medir la economía, ¿no? Y el PIB de todos los países del mundo prácticamente ha caído dramáticamente. En Estados Unidos, nuestro socio comercial principal, y en Europa, etcétera. Ha habido es una situación terrible a nivel mundial, pues que nunca se había visto. Nosotros, desde luego, nunca la habíamos visto a este grado. Pero en México se ha agravado porque las políticas del régimen, ya desde antes de que tomara posición el presidente actual, son políticas erráticas, son políticas erróneas, que lejos de fomentar el crecimiento de la economía, lo han deprimido. Se pueden citar un montón de medidas que ha tomado el gobierno que son erróneas y que ya para marzo, para febrero de este año tenían la economía prácticamente en una recesión antes de que entrara el coronavirus. Entonces, la entrada del COVID-19, pues ahora sí que nos agarró en curva, ¿no? Porque si de por sí ya veníamos mal, con malas políticas, pues la entrada del coronavirus fue desastrosa. Y peor tantito porque este régimen no ha querido tomar medidas contracíclicas, con si algún tipo de apoyo a las empresas. Nadie está pidiendo un FOBAPROA. Simplemente se estaba pensando en la posibilidad, por ejemplo, de postergar el pago del seguro social, de postergar el pago de impuestos. Vamos, medidas que no implican la creación de un FOBAPROA o de rescatar empresas. Nadie está pidiendo rescate de empresas, sino un poco de desahogo mientras pasa lo más grave de la pandemia. Pues el gobierno se ha negado a esto, ¿verdad? No ha asignado recursos tampoco de ninguna manera para ayudar a las pequeñas empresas. Fue muy pequeño la suma de dinero que dedicaron a eso. Y pues entonces no es exagerado ni tendencioso decir que México será de los países que más duro van a sufrir el embate del coronavirus. Entonces ya ahorita la caída del PIB anda por el 20% y bueno, no sabemos cuándo termine este relajo, cuándo se recupere la economía, pero lo más probable es que este sexenio sea un sexenio perdido, en donde van a quedar más pobres de los que había al empezar el sexenio, ¿no? Mucha más pobreza, devastación de la administración pública, degradación de la economía, caída de la inversión tanto pública como privada. Entonces, pues, pinta realmente negro el panorama, ¿no? Y el coronavirus definitivamente, pues sí lo vino a hacer todavía mucho más profunda la recesión, ¿no? Entonces, ya más específicamente, ¿cómo evalúas la política económica del actual gobierno? Pues absolutamente desastrosa, ¿no? Es una política muy mala, incorrecta, de alguien que no entiende la economía, ¿verdad? Que confunde la gimnasia con la magnesia, que no entiende que lo que genera riqueza es la inversión privada, son las empresas privadas. El Estado no genera riqueza, el Estado consume la riqueza que generan las empresas, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores
mejor dicho, medidas de política económica que han creado incertidumbre para la inversión. ¿Qué andan buscando los inversionistas a nivel mundial? Tasas altas de ganancia y o un riesgo bajo, ¿no? Pero lo que más les choca, pues, es la incertidumbre, porque no tienen ni idea de lo que puede suceder. Entonces, cuando tú cambias las reglas del juego a la mitad del partido, pues la inversión se asusta y se retrae. Entonces, la inversión, ya México dejó de ser interesante para la inversión extranjera. Habiendo sido un lugar muy interesante, ahora ya no es importante México, ya salió de esa lista. Entonces, es una política equivocada, ¿verdad? Manda señales, cada rato manda señales malas a la economía. Entonces, bueno, pues ese es lo que se podría decir, pero hay un agravante. Es la política energética. La política energética de este régimen simple y sencillamente es suicida, ¿no? La cantidad de recursos que destina a una empresa totalmente quebrada que es Pemex es un tiradero de dinero verdaderamente impresionante, ¿no? Yo comparo a Pemex con Moloch o con Huitzilopochtli. El gobierno lo que hace es extraer la sangre de los mexicanos, ¿verdad? Por litros y miles de litros para irla a tirar a Pemex. Entonces Pemex es así como el ídolo o el Moloch de este régimen. Y va a ser su Waterloo, porque Pemex seguro ya va a quebrar ya. Es posible que lo declaren ya en bancarrota en cuestión de meses. Nunca se va a poder reponer. Entonces esa va a ser un lastre para la economía del país. Y otro más es la Comisión Federal de Electricidad, cuyas pérdidas se multiplicaron por 8.5 entre 2019 y 2020. Es una empresa pésimamente administrada y que ha renunciado a la energía limpia y más barata. ¿Por qué? Porque está relacionado con Pemex. Pemex, el petróleo mexicano es petróleo pesado. Para producir gasolina solamente se aprovecha como el 30% más o menos. Y casi todo lo demás es basura, es combustóleo, que es un combustible muy corriente, muy malo y muy contaminante. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno es aprovechar ese combustóleo que ya nadie le compra, porque ya los acuerdos internacionales ecológicos prohíben el uso del combustóleo en los barcos, que eran los que lo compraban. Entonces, ahora quiere usar el combustóleo para generar electricidad. Y entonces lo que hace es bloquear a las empresas que producen energías limpias, ¿verdad? Para que no entren al mercado energético, que no generen electricidad, para poder usar el combustóleo y de esta manera seguir con su gran programa energético de soberanía energética. Entonces, estas ideas de soberanía son ideas anquilosadas, anacrónicas y absurdas, que lo único que van a hacer es seguir destruyendo la economía del país. Y entonces el gobierno se está quedando sin recursos y sin dinero. Y va a llegar el momento en que ni sus programas sociales va a poder financiar. Entonces, así de mal es como veo la economía de este país, con mucha preocupación ante un presidente que no entiende cómo funciona una economía y que cree que la empresa privada es enemiga del pueblo, de lo que él entiende por pueblo, que además es una noción romántica, ¿verdad? Pagana y romántica del siglo XIX, que viene del romanticismo alemán, el Volk, ¿verdad? Que es así como una identidad nacional de casi un espíritu, ¿no? Un espíritu nacional patriótico, que es el folk, ¿no? Y los que están fuera de eso, pues son los fifís, ¿no? Son los que no estamos de acuerdo con las políticas de este gobierno. Entonces, el pueblo es, lo que él llama el pueblo es eso, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que yo veo con la economía. El presidente cree que las empresas privadas son enemigas del folk, del pueblo, y entonces no tiene empacho en golpearlas a diestra y siniestra. Como ahora está golpeando a las farmacéuticas, ¿no? Que las va a dejar prácticamente fuera de la jugada. Entonces, veo muy mal realmente la política económica del gobierno. Y hablando en este momento en relación a materias de seguridad, porque una parte de lo que estaba hablando en su exposición es precisamente la impartición de justicia como un asunto elemental en la tarea del Estado. Hay dos eventos que quisiera que pudiera comentar. Uno es
lo que escuchamos el 26 de junio, el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y el segundo evento es el del viernes 17 de julio, el que se circuló un video del crimen organizado, que prácticamente es un desafío al Estado mexicano, un desafío frontal, aunque Alfonso Durazo menciona que esto es un montaje. ¿Cuál es su lectura de estos dos eventos y qué podría decir en términos de la seguridad de nuestro país? Bueno, la inteligencia del ejército mexicano ha dicho que no es un montaje, ¿no? Entonces, el ejército mexicano ha declarado que no es un montaje, realmente sí es una fuerza paramilitar la que se exhibió en ese video. Y bueno, donde se demuestra que no hacer nada, ¿verdad? Laissez-faire, ¿no? Dejar pasar en el terreno de la seguridad, pues lo único que hace es que los ejércitos paralelos se fortalezcan cada día más, ¿no? Entonces sí es impactante el show que nos dieron los del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues es impactante. Un Estado serio, un gobierno correcto, que cumple con su deber, no puede permitir esto, definitivamente, ¿no? Entonces, esta política del presidente de no meter las manos y dejar que hagan lo que quieran los cárteles, pues obviamente lo que está provocando es que cada vez tengan más poder de fuego, mejor organización, mejor armamento y cada vez ocupen más territorio mexicano. Entonces tenemos varios estados aquí en competencia, ¿verdad? Y el Estado mexicano ha renunciado a su obligación, que es una obligación claramente estipulada en el Evangelio. Romanos 13. Dice, no en vano lleva la espada, ¿verdad? El magistrado. ¿Para qué? Para perseguir al malo, precisamente. Bueno, lo que ha hecho el actual magistrado, el primer magistrado de la nación mexicana actual, pues es renunciar a la espada, ¿no? O sea, o ya no ni siquiera lleva la espada, o si la lleva, pues la lleva en vano, ¿verdad? No hay que tocar a los grupos criminales ni con el pétalo de una rosa. Entonces, pues esa es la situación que estamos viviendo, gravísima definitivamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, que van a empezar a cometer atentados como el que cometieron contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Y no les extrañe que mañana vaya a haber un atentado a la puerta del Palacio Nacional, porque cada vez tienen más atrevimiento, porque cada vez tienen más poder de fuego, mejor organización, mejor logística, mientras el gobierno le ata las manos a las Fuerzas Armadas del país. Entonces, creo que eso está todavía peor que la política económica del gobierno. Si la política económica es desastrosa, pues ya no quiero ni siquiera decir, darle un calificativo a la política de seguridad. No existe la política de seguridad. Sencillamente es mal, o bueno, sí existe pues, pero no es correcta, ¿verdad? Nos lleva a estas situaciones que no las puede permitir ningún gobierno serio en el mundo. Y va a traer consecuencias, ciertamente, y ya las está trayendo. Es que este gobierno quiere estar en lo que no debe. El eje de este gobierno es darle dinero a los pobres, según él, y crear clientelas electorales, regalando dinero a diestra y siniestra. Esa es su virtud, por la cual muchos evangélicos, muchos cristianos, incluso hasta pastores, pues están verdaderamente emocionados y ¿cómo se llama? Fanatizados por el hecho de que le da 1,000 pesos a los viejitos y 2,000 pesos a los otros y otra bicoca a los demás allá. Y eso es lo que los tiene verdaderamente fascinados. Pero lo que es su deber fundamental, como Dios lo ha establecido, no lo está cubriendo, no lo está cumpliendo, ¿no? Entonces, ese es el problema que estamos enfrentando aquí. Que las prioridades del gobierno están de cabeza, porque además la prioridad es ganar las elecciones del año que entra, a como dé lugar, ¿verdad? Contando con qué, con dar dádivas, repartir dinero a diestra y siniestra, crear clientelas que le alcancen para tener un voto duro que le permita ganar las elecciones, y esa es básicamente la preocupación fundamental del gobierno, ¿no? Algunos circos mediáticos que convenzan a la gente de que sí está combatiendo la corrupción, por ejemplo, cuando en realidad mientras no se crean instituciones adecuadas no se va a poder combatir la corrupción.
por la sencilla razón de que nos dice INEGI que la corrupción ha aumentado con este régimen. A nivel de ventanillas, que es donde la gente va a hacer las transacciones y las gestiones administrativas con el gobierno. A nivel de ventanillas, la corrupción ha aumentado. Entonces, no es cierto que esté combatiendo la corrupción, ¿sí? Y con estas asignaciones directas sin licitación, pues eso es una forma de corrupción, ¿no? Y favorecer a los amigos con negocios sin licitaciones públicas, pues es otra forma de corrupción. Y eso es lo más grave, el mercantilismo es lo que conduce a la corrupción y eso es lo que el gobierno no está terminando. Entonces, perseguir a 2 o 3 chivos expiatorios no va a terminar con la corrupción. Degradar a la administración pública, reduciéndole los sueldos a los trabajadores, a los burócratas, pues tampoco va a eliminar la corrupción. Entonces, realmente no creo que esté avanzando en eso tampoco, pero seguramente va a intentar un circo mediático en ese aspecto para poder, pues, ganar las elecciones, que es lo único que le interesa, ¿no? Hay 3 matices, lo que dicen los cristianos. Dice, unos opinan que la política es del diablo. Otros simplemente no tienen idea, ¿verdad?, respecto a la política. Y otro sector considera que la agenda de izquierda es una buena alternativa. Ante todo esto, ¿cuál es su llamado a la cristiandad? ¿Cuál es su llamado cuál es el mensaje hacia la cristiandad, verdad? Respecto a esto. Que se eduque, ¿no? Pues que aprenda, que se eduque, ¿no? Que se dé cuenta de que todo lo que hay en la creación es de Dios, ¿verdad? Y que el Estado, al igual que la familia o que la misma iglesia, pues es una creación de Dios, es un llamamiento divino que tiene sus leyes y normas igual que cualquier otra esfera social. Entonces, necesitan cambiar su visión de la creación y darse cuenta que el que gobierna es Cristo, no el diablo, ¿no? Porque hay algunas iglesias que pues no hablan de otra cosa más que de Satanás, ¿no? Y confunden el concepto de mundo como estructura creada, como en la creación, lo confunden con el concepto direccional de mundo, que es precisamente la dirección apóstata que mucha gente sigue en esta vida. Son 2 cosas diferentes. Entonces, cuando dice que no somos del mundo, no quiere decir que no seamos de esta creación. Pues entonces, ¿de dónde somos? ¿De Marte o de dónde? ¿No? Incluso Marte, pues es parte del mundo también, ¿no? No nos podemos ir ni siquiera a Marte. Entonces, ¿somos de este mundo? Claro que sí, somos de este mundo, porque somos parte de esta creación, somos criaturas. Y tenemos que vivir en este mundo en obediencia a Dios. Entonces, no confundir mundo con mundo, ¿verdad? Mundo direccional con mundo estructural. Entonces, lo que yo recomiendo es que conozcan más el concepto estructural de creación, las normas que lo rigen, y que vean que la esfera política es tan importante como la eclesiástica, la familiar o la que ustedes quieran. No tiene nada de especial. Es una esfera más, pero en los países hispánicos, y yo creo que esto tiene que ver con lo que decía al principio, hay esta tradición muy antigua, ¿no? De mirar la esfera política como algo pervertido, corrompido, porque efectivamente se ha dejado al margen de una visión cristiana y por lo tanto ahí se ha infestado de corrupción. Pero igual pasa en la familia, también hay corrupción en la familia. Entonces, ¿qué vamos a terminar con la familia? Como la familia se corrompe y hay divorcios y hay violencia intrafamiliar, pues entonces ya hay que destruir la familia, ¿no? Ese es el mismo razonamiento de los que dicen que no hay que involucrarse en política. Como está lleno de corrupción y los políticos son mentirosos y no sé qué, entonces no hay que involucrarse en política, entonces que ruede el mundo o que se destruya el Estado o que se hagan cargo de los perversos, ¿no? Y esa es la posición de muchos de los cristianos, desgraciadamente. Entonces hay que transformar eso y hay que reeducar al cristiano. Y definitivamente la posición de izquierda es contraria al evangelio, por el amor de Dios. Quiero leer 2 preguntas, doctor, de las que se están haciendo en este momento. Una es, bueno, hay muchas, pero no podemos mencionar todas. No obstante, selecciono 2. Una es, ¿qué diferencia hay entre la postura que está usted exponiendo o mencionan
sobre el Estado y la visión liberal clásica. Quizás están refiriéndose al movimiento 5 reformas y todo esto, ¿no? Claro. La segunda pregunta es, ¿cómo podría uno conciliar esa visión de Estado, que estaba mencionando, esta visión reformada, con los ejemplos bíblicos del Israel en el Antiguo Testamento, donde la política estaba ligada a la labor sacerdotal? Incluso Dios exigía a los reyes que guardaran la verdadera religión en esa época. ¿Cómo se puede aplicar ese principio en la época ahora de guardar la verdadera religión sin coartar la libertad de culto de las personas? Y en ese sentido, ¿cuál es su opinión? Bueno, con respecto a la primera, la palabra liberalismo hay que tener cuidado porque por lo menos en los países hispánicos y en los países, Francia también, está muy ligada a una visión secular del mundo, al humanismo secular, ¿no? El liberalismo, como se instituye en los países latinos, digámoslo así, es muy secularizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el México del siglo XIX, el liberalismo que se promovió por Juárez y los liberales mexicanos, pues era un liberalismo inspirado en la enciclopedia francesa, era un liberalismo francés, aunque sí tuvo influencias británicas también, de Locke, ¿no? De John Locke. John Locke tiene alguna relación con el cristianismo, pero sería erróneo decir que John Locke era un filósofo cristiano. Realmente no era un filósofo cristiano. Entonces, hay que tener cuidado cuando se habla de liberalismo. A veces nuestros amigos de las 5 reformas hablan de liberalismo clásico, refiriéndose a algo muy parecido a lo que nosotros estamos defendiendo aquí, ¿no? A nuestra visión del Estado limitado, del gobierno limitado y de una economía competitiva en donde básicamente la producción la llevan a cabo empresas privadas, ¿sí? Básicamente esa es la visión del llamado liberalismo clásico, que a mí me gustaría más bien llamarlo liberalismo cristiano, ¿verdad? Puede inducir a confusión, pero si se aclara, sabemos que estamos muy cerca de ellos. Es casi la misma concepción la que estamos diciendo nosotros y la que ellos dicen. Eso respecto al liberalismo clásico, como se maneja por la 5R, por el grupo del profesor Mansuetti y nuestros amigos y hermanos, ¿no? Ahora, respecto de lo otro, bueno, hay un movimiento que quiere que el Estado, es más, no les gusta hablar del Estado, dicen que el concepto de Estado es una invención pagana, empezando por ahí, ¿verdad? Y entonces quieren regresarnos a una especie de teocracia como en el estilo del Antiguo Testamento. Bueno, es que eso simple y sencillamente no es posible, ¿verdad? Por la sencilla razón de que no tiene, los pueblos actuales no son llamados, no son pueblos especiales como lo fue el antiguo Israel, que tenía una misión muy determinada, ¿verdad? Entonces esa legalidad, digamos, ceremonial o cúltica, pues ya no se puede poner en vigor en estos países plurales. Hay que reconocer la realidad. Ahora, hay una visión escatológica detrás de esto. La visión escatológica es la siguiente, creo que le llaman postmilenialismo, y consiste en decir que la fe cristiana va a ir penetrando cada vez más profundamente en todas las naciones, haciéndose cada vez más poderosa, y cada vez más gente, más y más y más gente se va a ir convirtiendo al cristianismo, y prácticamente a través del trabajo de la iglesia, de la predicación, va a llegar un momento en que se va a tener casi totalmente cristianizado el planeta, todos los países. Y entonces en ese momento sí va a ser factible establecer una especie de teocracia como la que describe el Antiguo Testamento, retornar a la ley mosaica tal cual, quizá, ¿no? Y todo el mundo va a estar feliz y de acuerdo. Y algunos pues incluso llegan al extremo de decir que hasta la ley penal se va a restablecer. Entonces me imagino que pues en las esquinas habrá agujeros para meter a las mujeres adúlteras para que las podamos apedrear, ¿no? Entonces esa es la visión de este grupo, le llaman dominionismo, algunos le llaman así, ¿no? Yo creo que está equivocado, su escatología es errónea. Sí, nosotros no creemos que los esfuerzos humanos van a llevar ¿cómo se llama? A la consumación, sino que vamos a vivir en un mundo pues problemático,
y plural, definitivamente plural, en donde no todo el mundo va a ser de la fe. Entonces tienes que lidiar con eso. ¿Qué haces? ¿Vas a restaurar la Inquisición? Pues no se puede, ¿no? Yo me apego a lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 19, que la ley positiva mosaica está derogada. Entonces tenemos que tener una visión del derecho más dinámica, ¿no? En donde sí reconocemos las leyes supraarbitrarias que Dios puso a su creación, pero tenemos que positivarlas de una manera que sea pertinente a la época que estamos viviendo. Y no nada más agarrar el Antiguo Testamento y aplicarlo así a rajatabla. Eso no se puede hacer. Y los reformadores y los divines, los teólogos de Westminster lo vieron con toda claridad. Y vaya que en aquella época todavía no había pluralidad religiosa, ¿eh? Pero lo vieron con claridad y lo estamparon en la confesión. Entonces yo creo que las leyes del Antiguo Testamento, sobre todo la ley ética, la ley moral, la ética pública, pues, del Antiguo Testamento, nos da dirección para nosotros formular leyes que podamos aprobar en un congreso de manera positiva, positivar las leyes y promulgarlas de manera efectiva. Pero no vamos entonces a establecer una religión oficial, ¿verdad? Entonces me parece chiflada esa propuesta, así ya para acabar pronto, ¿no? Aquí hay una pregunta, pero en 3 líneas. Dice, he sabido que participaste en la campaña de Fox, ¿verdad? Por ahí es casi como pregunta de que participas en la campaña. Y luego, otro punto es de que eres miembro de número de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Y otro punto que también que aclares, ¿y cuál es el tanque de pensamiento del PAN? Bueno, claro que participamos en la campaña de Vicente Fox Quesada en el 2000, porque lo que queríamos era ya acabar con la hegemonía del PRI, o sea, lo que queríamos era que ya se estableciera la alternancia, ¿no? Yo creo que era importante que se estableciera la alternancia y ponerle ya hasta aquí un límite a tanta preponderancia y a tanta hegemonía. Esa fue la razón por la que participamos. A mí me invitaron a estar en la campaña en los aspectos, digamos, eclesiásticos. Trabajamos con los católicos, los anglicanos, los judíos, etcétera. Y el trabajo que hicimos fue sencillamente establecer claramente que la política del régimen de Fox iba a ser de absoluta libertad religiosa para todos. Y no solamente eso, sino de una buena relación, incluso entre todos y con el mismo presidente y el gobierno. Entonces, esa fue mi participación, yo creo que fue pertinente y logramos, los mexicanos en general, pues hacer la tan lograda alternancia, esa transición que hacía falta, ¿no? Gracias a eso, bueno, pues otras fuerzas, incluyendo el actual gobierno, pudo acceder al gobierno, ¿no? Ganar elecciones. Entonces, ese fue el sentido. Ahora, eso no quiere decir que yo haya estado de acuerdo con las políticas de Fox. Su política económica no fue tan mala, permitió que la inflación cayera a un dígito por primera vez en muchas décadas, eso estuvo bien, pero Fox no previó el problema de la seguridad y entonces fue muy, muy blando en ese aspecto, no tuvo realmente una reacción buena y a tiempo para atacar el problema de la seguridad que ya se venía encima, ¿no? Entonces yo creo que esa es una falla que tuvo el gobierno de Fox, que hay que reconocer tal cual. No me parece que haya sido el gran gobierno, ¿verdad? Pero tampoco hizo locuras en el terreno económico. Eso es por lo que respecta a mi participación en la campaña de Vicente Fox. Por otro lado, a raíz de eso precisamente, los amigos del PAN me invitaron a participar en su tanque de pensamiento, en su organización de pensamiento, que es la Fundación Rafael Preciado Hernández, que es una fundación en donde participan personalidades que son pensantes, que tienen educación, formación, y tratan temas de política y de administración pública, de gobernanza, pues tratando de fortalecer al PAN, al partido, ¿verdad? Tratando de darle dirección, pues, al partido, ¿no?
Entonces yo les agradecí su amable invitación. Entonces yo, aunque no soy estrictamente de la convicción panista, porque yo soy más bien reformado, sin embargo ellos me permiten opinar, ¿no? Y dar nuestro punto de vista dentro de ese partido. Ahora, si nos hacen caso o no nos hacen caso, bueno, eso ya es otra cosa, pero ciertamente no está mal tener la posibilidad y la oportunidad de dialogar con ellos y de empujarlos incluso a posiciones que estén más cerca de las nuestras, ¿verdad? Creo que se han alejado bastante de sus mismas posiciones y convicciones originales, que son en economía muy liberales, ¿verdad? En política bastante democráticas, y han caído en una especie de oportunismo, ¿no? Y de estar buscando que grupos logren hegemonías o puedan nombrar candidatos, lo que los partidos suelen hacer, ¿no? Pelearse por las candidaturas, ¿no? Entonces yo no veo al PAN ahorita bien orientado, definitivamente, pero bueno, yo les he escrito en su revista importante, se llama Bien Común, la revista de la fundación, y les he escrito un artículo en donde los exhorto a que adopten nuestra posición, que yo creo que es muy congruente con lo que fue el panismo conforme lo fundó Gómez Morín. Gómez Morín fue un gran mexicano, fue rector de la UNAM, promovió la autonomía de la UNAM, fundó el Banco de México e hizo muchas cosas por este país Gómez Morín. Entonces la concepción del PAN es de un partido liberal clásico, casi, con influencia de la doctrina social católica, con la que coincidimos en algunas cosas. Por ejemplo, en la subsidiariedad, aunque nosotros la interpretamos de otra manera, no obstante, podemos estar de acuerdo en temas de subsidiariedad, ¿verdad? Entonces hay algunos puntos de contacto que en la democracia cristiana europea se han logrado concretar. Y entonces yo creo que es bueno que tengamos una conexión con un partido que es el menos alejado de lo que podría ser nuestro movimiento político. Eso no quiere decir que seamos panistas, ¿verdad? O que estemos de acuerdo con todo lo que ha hecho el PAN, o si se han corrompido algunos panistas, pues tampoco estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero yo creo que es un partido que ha sido un contrapeso durante muchas décadas, incluso en condiciones muy duras, cuando estaba la hegemonía priista. Entonces no se nos debe olvidar tampoco eso, ¿no? Y que tuvo personalidades de una gran estatura moral, como el señor Álvarez, Luis H. Álvarez, si no mal recuerdo se llamaba, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi relación con el PAN. No me considero realmente panista, pero sí amigo del PAN y en diálogo con el PAN, y espero que el PAN pues se ponga las pilas y retome su esencia originaria, ¿no? Sí, doctor, ya se vienen las elecciones, hay puntos de vista de quién puede hacer oposición verdadera y poderle ganar a Morena. ¿Tú qué opinas? Algunos dicen que el PAN es el único que puede ser el partido que puede ganarle a Morena. Es lo que han dicho algunos expertos. Pues así como lo veo ahorita, no creo, definitivamente, porque no hay un liderazgo adecuado. Entonces, incluso ahorita hay una disputa en el interior del partido, ¿verdad? Entre dos grupos, y no logran ponerse de acuerdo en cuanto al planteamiento del partido. Entonces, yo creo que así como están ahorita, no pueden ser oposición, ¿verdad? Para empezar, no defienden nada, ¿sí? O sea, simplemente criticar lo que hace el gobierno, pues no es ser oposición. Necesitas tener una visión diferente. Y ellos no le están vendiendo al pueblo de México una convicción, una visión diferente, ¿no? Más bien, ya se los dije yo, tratan de mimetizarse nuevamente, no hagan olas, ¿no? No digan que no somos de izquierda, ¿eh? Tienen miedo de que los ubiquen en la llamada derecha. Entonces, con esa falta de convicción, pues es muy difícil, ¿no? Avanzar. Entonces, veo por difícil que el PAN, al menos ahorita,
pueda tener un liderazgo para las próximas elecciones, me temo. Derivado, doctor, de la respuesta que está dando en este sentido, ¿no sería incongruente con tu posición reformacional esta relación con un partido asociado a la doctrina social católica que además está acusado por el régimen actual de haber fomentado la corrupción? ¿Qué podría decir en relación Claro, a esto? yo creo que hay que reconocer la corrupción que hubo en los movimientos, en los regímenes tanto del PAN como del PRI, hay que reconocerlo. El último régimen priista, que fue el de Peña Nieto y con sus gobernadores, bueno, verdaderamente rebasa la imaginación más calenturienta, ¿no? Por ejemplo, aquí en Veracruz, le quedó de ver el gobernador a los boleros de la Plaza Juárez ahí de Jalapa, les quedó de ver dinero. O sea, despojó hasta los boleros, a los músicos, a los pensionados, una cosa verdaderamente grotesca, fuera totalmente de serie, penosísima, ¿verdad? Quizá los regímenes del PAN fueron menos corruptos que este régimen de Peña Nieto, pero no los vamos a justificar de ninguna manera, por ese lado, ¿sí? Por ese lado. Ahora, por el otro lado, digamos, el lado ideológico, ciertamente nuestra filosofía política es diferente, ¿sí? El concepto de subsidiariedad, como ellos lo entienden, es dentro del motivo escolástico naturaleza gracia, ¿sí? Y ellos lo entienden dentro del marco más jerárquico, aristotélico tomista. Ellos conciben que las estructuras sociales están organizadas de una manera jerárquica, las comunidades naturales, les llaman ellos, con el Estado en la cúspide. Y entonces la subsidiariedad es como dejar que las que están más abajo tengan cierta libertad frente a las de más arriba, pero es una estructura jerárquica, ¿no? Inspirada obviamente en Aristóteles, en Santo Tomás. Muy interesante, por cierto. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en la soberanía de las esferas y por lo tanto ese concepto de subsidiariedad no es nuestro. Sin embargo, nosotros también tenemos un concepto de subsidiariedad. Cuando una esfera está debilitada, puede otra esfera entrar ahí a apoyar. Y eso en la práctica puede coincidir con políticas de un partido del corte del PAN en un momento dado, si se hace el consenso adecuadamente, ya en la práctica, pragmáticamente, digamos, ¿no? Y además la moral, sobre todo, la ética que debiera sustentar un partido inspirado en la filosofía social católica romana, la ética es la misma que la nuestra, ¿no es cierto? Es decir, es la ética judeocristiana, básicamente. Ellos se oponen al aborto también, nosotros también. Entonces, en ese aspecto, digamos, ético, yo sí veo que tenemos muchas coincidencias. En el aspecto del liberalismo para la economía, nosotros lo entendemos de un modo, ellos lo entienden de otro, pero también hay cierta coincidencia en cuanto a que la economía debe ser una economía liberal, capitalista, competitiva. Ellos tienen la idea de la doctrina, ¿cómo le llaman? La economía social de mercado, ¿no? Quizá ellos piensen en más intervencionismo que nosotros en un momento dado. A lo mejor nosotros somos más duros en cuanto a liberalismo económico y ellos un poco menos, pero eso se puede discutir. Pero definitivamente ellos tienen una visión y nosotros tenemos otra visión, ¿verdad? Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es nuestra concepción en diálogo con todos los que quieran dialogar, ¿verdad? Que no sean de izquierda, pues, porque con la izquierda tenemos un desencuentro, pues, fundamental. Incluso con la escuela económica de Hayek podemos discutir también, ¿no? Morena y el partido, ¿verdad? Del presidente, pues trae toda esta agenda de ideología de género, el aborto, uniones homosexuales, eutanasia, penalización de los que impartan terapias de conversión en la Ciudad de México ya se aprobó. Entonces, toda la cristiandad, quiero pensar que debe de estar molesta, ¿verdad? Los cristianos bíblicos, y
quiero pensar que esto le va a afectar en el voto para el próximo año. Quiero pensar eso, doctor. Pues eso es nada más para cuando se les quite a los cristianos la esquizofrenia que traen, ¿no? Porque por un lado están fascinados con el gobierno actual y por otro lado detestan sus políticas sociales, ¿no? Sus políticas de aborto y todo eso, vamos, sus políticas morales, digamos, ¿no? Pero entonces por eso mismo estoy diciendo, lo congruente sería un movimiento que ya deje de estarse declarando de izquierda, ¿no? Que adopte posiciones verdaderamente cristianas y en todo, en economía, en seguridad y también en estos temas de agendas morales, que sea compacto y que sea consistente. Y entonces yo creo que por eso no es cierto que tenemos que declararnos de izquierda. Ese es el error. Lo que tenemos que hacer es convencer a los cristianos de todas las convicciones de que no son correctas las políticas de la izquierda, ni en temas de morales, ni en temas económicos, y menos en temas de seguridad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el trabajo que hay que hacer hasta que tengamos un movimiento grande y poderoso. Y yo creo que México es un país, entre comillas, conservador. Ahorita discutimos si quieren la palabra conservador. Es un país conservador. O sea, todo el centro de México, Guanajuato, San Luis Potosí, esos no van a votar en favor del aborto. Y el norte no vota en favor de las políticas de izquierda socialista. Ellos quieren un mercado libre. Entonces tenemos que asociar mercado libre, seguridad pública y políticas morales en un solo paquete que va a ser el movimiento de la cristiandad mexicana que se va a oponer a la izquierda. ¿Por qué tenemos que ser todos de izquierda? Es que eso es lo absurdo y lo que no puede ser. Y ser conservador, ahora ya puso de moda esa palabreja que no la sabe usar correctamente, es para manipular nada más. Conservador es aquel que guarda la tradición, ¿sí? Entonces nosotros en ciertas cosas somos conservadores porque guardamos la tradición, pero básicamente no lo somos, porque lo que nos gobierna, sobre todo en cuestiones morales y de principios, no es la tradición, sino la palabra de Dios, lo cual no quiere decir que no tengamos tradiciones también, ¿verdad? Entonces, el conservadurismo se basa nada más en la vejez probada, digamos, de instituciones que han existido por siglos, como el matrimonio, pero nosotros no apelamos a los siglos. Nosotros apelamos a que la escritura dice esto y por eso hay que hacerlo, no porque viene desde quién sabe cuántos siglos y por lo tanto hay que conservarlo, ¿no? Entonces yo creo que no permitir que nos llamen conservadores. Aunque, claro, si ven que tú defiendes la familia tradicional, pues te van a llamar conservador. Pero la razón por la que la defendemos no es por conservar la tradición, sino por obediencia a la escritura. Y eso obviamente el presidente no lo va a reflejar ni lo sabe tampoco. Estamos llegando a la parte final, pero considera, doctor, es la pregunta que hacen, si es el tiempo adecuado para que como cristianos formemos un partido político, y otra que está relacionado es si existe la posibilidad de que usted pueda ser candidato candidato independiente, menciona aquí, ya sea para senador o diputado. Ya le están postulando. Yo creo, antes de pensar en partidos, el partido político es un instrumento electoral y es importante y se tiene que dar, ¿sí? Tú no puedes acceder al poder si no es a través de un partido político. Y Doyeverd defiende al partido político. Es una institución ética de convicción política, ¿sí? Entonces el partido es esencial y absolutamente importante. Pero antes de llegar al partido, necesitamos tener una base de convicción grande. Tiene que ser un movimiento antes de ser un partido, ¿sí? Un movimiento que se exprese en los medios, que se exprese en las redes sociales, que se exprese en la academia, en donde vayamos construyendo un consenso importante en cuanto a estas cuestiones políticas y sociales. Y eventualmente va a aparecer el partido. Yo toda mi vida me he opuesto a andar en enjuagues electoreros o electorales, ¿verdad? Y bueno, lo veo remoto en mi caso, ¿no? Pero bueno, si el señor me pone una pistola aquí, pues voy a tener que obedecer, ¿no?
ahorita lo veo francamente muy remoto, pero todos debemos estar dispuestos a participar de una manera u otra en el movimiento y eventualmente en la formación de un partido. La sociedad mexicana está harta de los mugrosos partidos. Entonces, si tú haces otro mugroso partido, va a ser la misma historia. Te van a decir que ahora los presbiterianos ya también le entraron a volverse ratas igual que los demás. Es lo que te va a decir el popolo, ¿eh? Te va a decir que ya los presbiterianos ya le entraron a la rateada igual que los demás. Entonces ahí les dejo de tarea cómo hacerle para que no nos miren exactamente igual que los otros partidos oportunistas. ¿Ok? Ese es el problema grave que tenemos ahorita. El sistema político mexicano está en crisis. Los mexicanos están hartos del sistema de partidos que ha prevalecido. Y si te fijas, es puro oportunismo, puro chapulineo. No hay convicción política. Uno que antes era panista, ahora está en Morena, y el otro que era priista, ahora está en el PAN. No hay absolutamente ninguna dirección filosófica, vamos a decirlo así, en los partidos. Son agencias de colocación, de oportunismo, ¿verdad? Y muy, particularmente el actual partido en el poder, pues es sumamente apegado a lo que le dice el Ejecutivo, ¿no? Como el viejo PRI, ¿no? Que lo que decía el presidente era lo que hacía el partido. Entonces hay mucho esa tendencia también. Entonces sí hay que construir un partido, pero primero tenemos que construir una concepción compartida, ¿no? Con mucha gente. ¿Cómo lo llamaron? La cristiandad por ahí, creo que Carlos Hebreros lo llamó así. ¿Verdad? Sí. La cristiandad tiene que tener ya una visión de lo que quiere hacer en la vida social y política del país, ¿no? ¿Y el PES qué para ti, qué opinas de él? Pues por sus frutos los conoceréis, ¿no? El PES está aliado de un partido de izquierda, ¿no? Entonces, esa mancha jamás podrá quitársela de encima, ¿no? El haber apoyado este régimen es una mancha que ese partido jamás se podrá quitar de encima. Yo conocí al fundador, a Hugo Eric Flores. Pues es un hombre que no tiene una concepción política cristiana. Para él un partido, él cree que lo que hay que hacer es un partido de cristianos, ¿no? Un partido de cristianos, y eso es ya basta con eso. Y que el pastor te expide una carta de buena conducta, ¿no? Así como los que se van a juramentar con la Virgen de Guadalupe para decir que ya no van a tomar durante unas semanas y seguir trabajando en la obra, ¿no? Los albañiles, ¿no? Van y se juramentan con la Virgen y el señor cura les expide un papel que dice que ya juraron delante de la Virgen que no iban a ponerse borrachos en un mes, para que así el jefe de la obra, el maestro de obras, los vuelva a recibir, ¿no? Porque habían estado faltando. Igual el pastor te expide una carta de buen testimonio para que entonces ya te postule el PES como candidato a diputado o senador. Pero ¿cuál es tu mentalidad? Pues completamente secular, ¿no? Entonces ellos creen que por el hecho de ir al culto dominical o a la escuela dominical, ya van a tener una política cristiana, bíblica, escritural. Y pues estamos viendo que no es así, ¿no? En sus hechos y en sus obras los vemos que no es así. En la práctica apoyan causas que son contrarias al evangelio y apoyan a un régimen que es contrario al evangelio en seguridad, en economía y en moral. El actual régimen es totalmente opuesto al evangelio. Entonces, un partido que apoya a este régimen o un pastor que apoya a este régimen está fuera de orden y será llamado a cuentas y quedará marcado así en su trayectoria y en su vida, ¿sí? Una mancha que no va a ser fácil de borrar. Entonces, el PES tiene esa mancha y por eso nosotros nos vamos a distinguir claramente de ese partido, porque nosotros sí tenemos una concepción política cristiana escritural. No hay manera alguna de que haya confusión. Ellos creen que un partido es una agencia de colocación de cristianos de buen testimonio, ¿verdad? Eso creen ellos. Eso no es un partido. Un partido cristiano no es eso. Es un partido que defiende una concepción cristiana del Estado y de la vida social. Estamos llegando a la parte final
y no sin antes hacer la invitación a los que nos escuchan, estar pendientes. Vamos a seguir teniendo estas partes de estas charlas, estas pláticas, conferencias, talleres, con la finalidad precisamente de formar una cultura política cristiana que esté acorde a nuestros principios cristianos, porque estamos llegando en una etapa de mucha confusión en términos generales y también en el campo de la política. Y pues cabe referir también que en este movimiento que estamos ya organizados, podemos estar teniendo estos fundamentos escriturales, una visión filosófica también que sustenta nuestro trabajo, y les invitamos a formar parte de esta tarea que es muy loable, porque la política no está ajena a nuestra fe, sino que es producto también de nuestra fe, es parte de nuestro servicio a Dios. Así que muchas gracias, doctor Adolfo, por su participación en esta ponencia, por las respuestas que ha dado de manera muy profesional a estas preguntas que se han vertido. Licenciado Carlos, también muchas gracias por formar parte de este equipo de trabajo, y sé que Dios le sigue usando también en las otras dimensiones. Y también agradezco al ingeniero Eliel por hacer posible esta transmisión como técnico que está detrás de cámaras. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado y seguido en esta transmisión, y pronto seguiremos teniendo más conferencias de esta naturaleza.